Mm. Buenas noches y buenas noches tengan todas y todos. ¿Me escuchan correctamente? Cristina, José Manuel, Nancy, José Cuellar. Sí, maestro, lo escucho muy bien. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, pues vamos a dar inicio. Muchas gracias, Mauricio. Mauricio. Sí, muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí presentes en esta sesión virtual, que es una sesión de encuadre. Me permito presentarme de nueva cuenta. Mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Soy su asesor en este módulo de Derecho Constitucional. Me permito referir a algunas cuestiones académicas de su servidor y laborales. Soy licenciado en Derecho. Tengo una maestría en Derecho Civil, otra maestría en Derecho Constitucional y en Derecho Administrativo. Tengo un diplomado en Desarrollo de Potencial Humano en las organizaciones públicas y bueno, pues he colaborado en la administración pública estatal como secretario técnico del gobernador, he fungido como asesor jurídico con 3 gobernadores, he fungido como magistrado propietario de la cuarta sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y también del otrora Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Actualmente, bueno, colaboro para la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y, bueno, colaboré también con la Secretaría de Gobierno y en la iniciativa privada. Trabajé para la Universidad de La Salle Bajío. Actualmente sigo impartiendo clases con la Universidad también de La Salle Bajío. Trabajé también como abogado general de la universidad y, bueno, pues me permite tener ese panorama. Estoy cumpliendo 24 años de labor docente. Respecto de lo que es este módulo de Derecho Constitucional. En este módulo de Derecho Constitucional, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que estamos viendo es la organización, la estructura y el funcionamiento del Estado mexicano. Si queremos entender, buenas noches, si queremos entender cuál es la organización, estructura y funcionamiento del Estado mexicano, necesitamos recurrir necesariamente a la Constitución, a sus 136 artículos. Claro está que dentro de ese diseño constitucional, pues vamos a encontrar cómo está organizado nuestra nación, de tal forma que vamos a ubicar, por ejemplo, que nuestro estado pues tiene 3 órdenes de gobierno: el orden federal, el orden estatal y el orden municipal. Y dentro de los 2 órdenes, el federal y el estatal, hay una división de poderes: el ejecutivo, legislativo y judicial, a nivel federal y a nivel estatal, y a nivel municipal no hay una división de poderes, es lo que es un solo poder, que es el ayuntamiento. Pero bueno, vamos a ver ese delineado en un momentito más. Básicamente lo que vamos a ver en este módulo es conocer la organización, estructura y funcionamiento del Estado mexicano. Y básicamente lo encontramos en la Constitución. Claro está que hay otros ordenamientos secundarios, otros ordenamientos que pueden estar complementando la Constitución, nunca oponerse a la Constitución, y que se coordinan de manera transversal con la Constitución en la protección de los derechos humanos. De tal suerte que encontramos, pues, a los tratados internacionales y las leyes generales, las leyes federales tienen que ir en armonía y la misma orientación que la previsto por la Constitución y por los tratados internacionales que procuran la protección y defensa de los derechos humanos, que también están protegidos por nuestra Constitución General de la República. Vamos entonces a generar algunas competencias en este módulo, que es precisamente, bueno, pues que ustedes identifiquen esta evolución histórica normativa que se ha tenido en México con las constituciones que se han tenido, eh, que se conozcan pues los principios fundamentales, que se conozcan los derechos humanos propiamente dichos, y entre otras cosas, bueno, pues conocer el concepto del derecho constitucional, su origen, su contexto, el tema de el procedimiento legislativo, que se conozca lo que es el procedimiento legislativo ordinario, el procedimiento legislativo de reforma constitucional, que también lo vamos a ir comentando en un momentito más. Además de eso, bueno, pues conocer el enfoque de los derechos humanos, particularidades que implican a los 3
poderes a los 3 órdenes de gobierno, algunas atribuciones particulares que tiene cada uno de los 3 órdenes de gobierno y los mecanismos de control constitucional. Básicamente vamos a ver todos esos aspectos, hoy te los estaré dilucidando, se los estaré comentando, y el enfoque de esta materia es que ustedes estén familiarizados con este conocimiento, por el cual nos vamos a estar apoyando con las lecciones y vamos a estar revisando el aprendizaje a partir de los retos y con la retroalimentación que se les esté dando. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta este momento? No. No, de momento no hay preguntas, maestro. De acuerdo, muchas gracias. Con toda confianza, si tienen alguna duda, levanten la mano o interrúmpanme con todo gusto y seguimos pues en este proceso. Les decía, este módulo implica 3 unidades. Esas unidades pues se dividen pues en lecciones y retos. Básicamente, ya muchos de ustedes comenzaron a abordar el tema de el primer reto que implicó pues la realización de un cuestionario donde estudiaron pues lo que es la Constitución mexicana. De la Constitución mexicana pues hicieron ese recuento propiamente dicho de lo que hablamos pues de esa Constitución pues que tiene sus particularidades, sus peculiaridades, porque no hay que olvidar que nosotros pues venimos de un modelo español, con la Constitución Española de Cádiz de 1812, viene propiamente los sentimientos de la nación, de don José María Morelos y Pavón, la Constitución de Apatzingán, la Constitución Federal de 1824, las 7 leyes de 1836, las bases constitucionales del 43, del 47, la Constitución del 57 y la reforma a la Constitución del 57, que es la actual Constitución de 1917, que ya ha sufrido un sinnúmero de modificaciones, de ajustes, pero que, como voy a explicar en un momento más, hay algunos temas que permanecen, como es decir, el tipo de gobierno, es una república representativa, democrática, laica, federal, y bueno, lo vamos a ir mencionando un momento más. En el reto 2, se hizo referencia pues al poder constituyente, el constituyente permanente. Las normas nos sirven para regular la conducta de los individuos en sociedad. Entonces, se requiere contar con un órgano que legisle, que haga los ordenamientos, en este caso, el poder legislativo. El poder legislativo en México, a nivel federal, se integra por un esquema bicameral, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados son 500 diputados, 300 electos por mayoría relativa. Precisamente el próximo 2 de junio se van a elegir en 300 distritos, es decir, el país se divide en 300 espacios geográficos. En cada uno de esos espacios geográficos, donde se asienta la población nacional, se va a elegir un diputado, un representante con su suplente en cada uno de esos distritos. Y se van a asignar hasta 200 diputados de representación proporcional, es decir, por el porcentaje de votación que haya obtenido cada uno de los partidos políticos con registro nacional. Entonces, de esos 500 diputados, 300 representan directamente a una demarcación territorial, representan un distrito electoral federal, y 200 representan al porcentaje de la votación de la gente que quiso votar por Morena, por el PAN, por el Partido Verde, por Movimiento Ciudadano, por todos los partidos políticos con registro a nivel nacional, por citar algunos de manera ejemplificativa, más no limitativa. Entonces, así se integran los 500 diputados que integran la Cámara de Diputados. Frente a esa Cámara está otra Cámara, la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores se integra por 128 senadores. ¿Cómo se integran esos 128 senadores? El partido político que gana en una entidad federativa logra colocar a 2 senadores, su propietario y su suplente, desde luego. Entonces, si son 31 entidades federativas y la Ciudad de México, o sea, 32, entonces los primeros 64 senadores son de mayoría relativa. 64 senadores se asignan por el partido político que gana en cada una de las entidades, en la Ciudad de México, en Guanajuato, en Chihuahua, en Chiapas, etc. Se asignan otros 32 senadores al partido político que haya quedado en segundo lugar en el estado, ¿sí? El que quedó en segundo lugar. A esos senadores se le llaman senadores de primera minoría. Entonces ya tenemos 64, 2 por cada estado, el partido que ganó, más 32 senadores del partido que quedó en segundo lugar, es decir, la primera minoría, ya tenemos 96 senadores.
Los restantes 32 senadores se asignan por el porcentaje de votación que obtuvieron los partidos políticos a nivel nacional. Entonces, ya se asignan, ya se complementan esos 128 senadores. A ver, son dos cámaras. Cámara de Diputados, 500 diputados, senadores, 128. ¿De qué se encargan cada uno? ¿Cuál es la diferencia entre senadores y diputados? Bueno, pues para empezar, un diputado pues dura en el cargo 3 años y un senador de la República dura 6 años. Pero más allá de esa diferencia de la duración en el cargo, está también el tema de que se encarga de los asuntos de la política interior la Cámara de Diputados y asuntos de la política exterior, la Cámara de Senadores. Pero hay otras diferencias. Mientras los diputados federales representan a la población en cada uno de los distritos, los senadores representan a las entidades federativas. De tal suerte que, por ejemplo, temas de tratados internacionales, acuerdos, nombramientos de embajadores, cónsules, de eso se encarga el Senado de la República, de la política exterior, en coordinación con el Ejecutivo Federal. Y asuntos de política nacional, temas, por ejemplo, presupuestarios, la ley de ingresos, la ley de egresos, se presentan necesariamente como Cámara de origen a la Cámara de Diputados. Entonces, es a grosso modo las diferencias entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y su integración. Eso se vio pues en el reto 2, que alude, desde luego, al constituyente permanente. En el reto 3 se habla de otro tema que es el caso Marbury contra Madison, que es un foro. Perdón, se me pasaba, una disculpa, regreso en el reto 2. En el reto 2, entonces, para poder iniciar una ley y para poder modificar la Constitución, pues requieren que conozca tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Y algo importantísimo, de acuerdo con el artículo 135 de la Constitución General de la República, se requiere, además de la votación de ambas cámaras, la aprobación de la mayoría de los congresos de los estados, la mayoría de los 31 estados y la Ciudad de México. Eso es para complementar el llamado constituyente permanente. Una ley federal se puede reformar por la aprobación de ambas cámaras, pero si es la Constitución, se requiere además de una mayoría calificada de ambas cámaras que sea aprobada por la mayoría de los congresos de los estados, que son los legisladores que se encargan de hacer las leyes en cada una de las entidades federativas. Y eso lo encontramos pues en el reto 2. En el reto 3, como les decía, está el caso Marbury contra Madison, que es un precedente en donde precisamente se dio un cambio en el poder. Y entonces el presidente que llega, bueno, la nueva administración que llega no quiere otorgar los nombramientos y precisamente será una pugna, será una disputa entre esos espacios. Sí, adelante, adelante. Buenas noches a todos, profe, mucho Buenas gusto. noches. Antes de seguir con el caso de Madison, Sí. ¿en qué momento entra el pueblo o cómo hace valer los derechos? Porque aquí sabemos que ante todo primero es el pueblo, pero no sé en qué momento hace que cambie una ley o cómo se manifiesta, pues. Sí, entiendo la pregunta y tiene totalmente sentido. Te lo voy a explicar de la siguiente manera. Cada uno de los legisladores, cada uno de los diputados, por ejemplo, representan pues a la población que está en un distrito, en el tercer distrito, en el quinto distrito, en el séptimo, en el 21º, etcétera. Entonces, cada uno de esos diputados representan el sentir de esa población y se supone, y debe de ser así, que el legislador tiene que estar regresando al distrito para recabar precisamente ese sentir de la población. Claro está que también la población directamente tiene un derecho que se llama el derecho a la iniciativa popular. La población también tiene derecho, reuniendo el porcentaje establecido del padrón electoral, para poder presentar una iniciativa popular. Vamos a pensar que diga la gente, pues yo voté por este personaje, que ahora es un diputado que está allá arriba en la Cámara de Diputados, pero no me escucha. Entonces yo también tengo el derecho de, bueno, pues llevarle mi propuesta para que el diputado la suba a tribuna y la convierta en una modificación a la ley. ¿Sí? O bien directamente ellos, o sea, nosotros, el pueblo, tenemos derecho a presentar una iniciativa popular. Entonces, esa iniciativa popular puede ser que se presente uno ante el Congreso y que algún diputado la haga suya, o bien directamente
que el pueblo la presente, reuniendo un porcentaje de la votación, un porcentaje del padrón electoral, y que den cuenta en la Cámara de Diputados que se presentó una iniciativa. ¿Por qué? Porque pues, afecta este impuesto, porque se necesitan mejores condiciones o revisiones para no otorgar permisos para esto o para aquello, y es una manera de expresarlo. También está otro mecanismo de manifestación de la democracia. Existen otros mecanismos como la revocación del mandato, en donde la población puede decir, ¿sabes qué? Pues este servidor público ya no queremos que siga y se elige a otra persona. No hay que olvidar que también los diputados tienen el propietario y el suplente. Pues a lo mejor si el propietario sale, pues a lo mejor el suplente, dicho coloquialmente, no sale mejor, ¿verdad? Sí, adelante. Pero ¿qué pasó entonces con nuestro presidente, que muchas personas no estaban de acuerdo y qué faltó hacer para que ya no estuviera en el cargo? Ok, bueno, ese ejercicio que se realizó, de la revocación del mandato, se requería obtener una Sí. mayoría de la participación del padrón electoral. Estamos diciendo, por ejemplo, que debió de haber participado por lo menos la mitad del padrón electoral. Si estamos hablando de que el padrón electoral, Perdón, sí, sí, te escucho. ¿el padrón electoral somos todos? ¿Somos todos Todos, o quién es el todos padrón el electoral? padrón electoral es Sí. los mayores de edad que cuenten con su credencial de Ah, ya. elector y que esté en condición, de decir, que esté vigente, que esté actualizada, Ah, pues. ok, queda Entonces, claro. puede ser, Sí. por ejemplo, de los 110 millones de mexicanos, vamos a pensar, 70 millones, por un decir, 70 millones Sí. somos mayores de edad. Y de esos 70 millones que somos mayores de edad, solamente 60 millones tenemos credencial de lector, pero de esas 60 millones que se tienen credencial de lector, solamente 50 están actualizadas. Entonces se requería que por lo menos la mitad de los que tienen su credencial de lector y que tenga vigencia, se hubieran presentado a votar. Entonces se requería que hubieran participado 25 millones. Y de esos 25 millones, Oh, ya. que hubiera votado la mayoría, o sea, 12 millones y medio. Lamentablemente no se juntó, por ejemplo, para ese ejercicio, una gran cantidad de personas Oh, a ya. votar. Luego entonces no fue obligatorio el resultado, ¿sí? Algunos dijeron, no, pues Ya, sí que queda continúen, claro. otros que no continúe, pero esas son las reglas. ¿Sí quedó más o menos claro? Ya. ¿Sí? Muchas Bueno, gracias, profe, sí quedó no, al claro. Ahorita contrario. seguimos con el caso de porque tengo otras dudas. Gracias. Claro que sí, con todo gusto. Estamos aquí pendientes. Entonces, en el caso Marbury contra Madison, precisamente lo que se pide es que, bueno, participen en ese foro y en ese foro, pues, que expresen su postura. Es una lectura, es interesante, y es un caso que marcó precisamente sobre el control constitucional, el control que existe entre los poderes en los tres órdenes de gobierno. Como les decía en un principio, existen tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. Hay división de poderes a nivel federal y a nivel estatal, que es el poder ejecutivo, que es el presidente de la República. El presidente de la República es el titular de la administración pública federal, es decir, el presidente de la República no gobierna solo, tiene una administración pública centralizada y descentralizada. Es la administración pública federal: Secretaría de Gobernación, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, en materia de seguridad, etcétera. Hay dependencias encargadas para atender cada uno de los servicios públicos o uno de los temas de interés nacional. Eh, el presidente de la República, pues, es el titular de la Administración Pública Federal. El Poder Legislativo se integra, como ya lo dije, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y el Poder Judicial lo encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 11 ministros. Déjenme decirles que a diferencia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, el Poder Judicial exige que tengan una preparación académica, exigen que tengan estudios de licenciatura en Derecho, exigen que tengan experiencia profesional en el cargo, en el ejercicio de la abogacía, exigen más requisitos. Entonces, a diferencia del poder ejecutivo y el poder legislativo, que son democráticos, cualquier persona puede llegar a ser diputado, puede llegar a ser senador, puede llegar a ser presidente de la República, no tiene que tener una preparación académica,
pero para ser ministro de la Corte, para ser magistrado de tribunal colegiado, para ser juez federal, tienen que ser licenciados en Derecho y tener experiencia profesional y tener formación jurisdiccional, es decir, en el análisis de casos y aplicar el derecho al caso concreto. Entonces es el poder que podríamos decir que tiene una preparación para poder aplicar la norma al caso concreto. Por ejemplo, comete el delito de homicidio aquel que priva de la vida a una persona. El juez tiene que analizar el caso que le presenta la autoridad ministerial, por ejemplo, la Procuraduría o la Fiscalía, para ver si efectivamente lo que dice la norma, lo que dice el Código Penal, ocurrió con lo que se dio en los hechos. Perenganito de tal privó de la vida a una persona, entonces sí cometió ese ilícito. Entonces se va a aplicar al caso concreto y es la naturaleza, pues, del Poder Judicial, aplicar el derecho al caso concreto. A nivel federal, entonces, existe una división de poderes. El Poder Judicial la encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero hay más órganos que se derivan de la Corte y que tienen su competencia por materias. Derecho penal, derecho civil, derecho mercantil, derecho familiar, derecho agrario, en todas las materias, hay muchísimas materias. Por ejemplo, su servidor, fui magistrado en materia administrativa y ya me encargaba, por ejemplo, de revisar la correcta actuación de las autoridades administrativas, de los municipios, del estado, revisaba que estuviera conforme a derecho los actos del gobernador, los actos del ayuntamiento, del presidente municipal, del director de medio ambiente, de ecología, y si no estaban de acuerdo a lo que establecía el derecho, pues yo, por ejemplo, cuando estaba en esa función jurisdiccional, podía revocar ese acto o esa decisión que había tomado el gobernador, por ejemplo, el secretario del ayuntamiento, las autoridades, pues, en el estado, por ejemplo, porque era mi espacio que me habían encomendado. Entonces, a nivel estatal, así como a nivel federal, también hay una división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo en el estado es el gobernador, el legislativo en el estado es el Congreso, a diferencia de que el Congreso es bicameral, en los estados es unicameral, una sola cámara, Congreso del estado, por ejemplo, de Guanajuato, por citar este caso. Y el Poder Judicial también, a nivel local o a nivel estatal, también tiene una cabeza que es el Tribunal Superior de Justicia o Supremo Tribunal de Justicia, y hay también órganos o jueces o juzgados que se derivan también y que se van especializando en materia de justicia para adolescentes, justicia en materia laboral, en materia familiar, en materia civil, y también una modalidad que se ha ido dando, una adecuación, perdón, que es la oralidad en varios procesos, la oralidad en materia familiar, en la oralidad en materia mercantil, etcétera. Pero también otro esquema que también se ha ido evolucionando, en donde no necesariamente tienes que estar acudiendo, sino que también se puede dar la justicia en línea, los juicios en línea, es a lo que me refiero. ¿Sí? Y bueno, pues son mecanismos que se han ido evolucionando. Entonces, a nivel federal y a nivel estatal, hay división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo federal, presidente de la República. Ejecutivo del Estado, gobernador. Legislativo federal, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Legislativo en el Estado, Congreso del Estado. Poder Judicial Federal, Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito, juzgados de distrito, etcétera. Y a nivel local o a nivel estatal, mejor dicho, Supremo Tribunal o Tribunal Superior de Justicia, juzgados menores, juzgados de partido y por materias, etcétera. Y a nivel municipal no hay una división de poderes. A nivel municipal quien gobierna es un órgano colegiado, que es el ayuntamiento. El ayuntamiento lo encabeza el presidente municipal o también llamado alcalde, pero se integra también por síndico o síndicos y regidores, que es un cuerpo edilicio, es un órgano colegiado. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda, alguna pregunta? No, maestro, No, profe. todo bien, estamos poniendo mucha atención. Muchas gracias. Cualquier duda, entonces, con todo gusto. A nivel municipal, les decía, también hay una administración pública. A nivel federal es la Administración Pública Federal, Secretaría de Educación Federal, Secretaría de Salud Federal. A nivel estatal también hay una Administración Pública Estatal, Secretaría de Educación, por ejemplo, del Estado de Guanajuato, Secretaría de Salud, por ejemplo, de Guanajuato. A nivel municipal también hay una Administración Pública Municipal. También hay una Dirección de Educación, Dirección de Salud, por ejemplo, Seguridad Pública, Policía, Tránsito, Vialidad, etcétera. El municipio es el que está
en un contacto más directo con la ciudadanía y se encarga de prestar los servicios públicos municipales. En la Constitución, en el artículo 115, se encuentran los servicios públicos municipales. Alumbrado público, calles, parques, jardines, seguridad pública, salud, educación, etcétera. Esos son los fines del Estado. Es decir, no se va a entender, no se va a justificar cualquier acción de un gobernante si no es para brindar la obtención del bienestar público temporal. Es decir, que todos los que se encuentren en esta población, en ese estado, en ese municipio, todo se realice para lograr un bien común. Si no, pues entonces es un acto que está afectado o que está viciado y que no busca el beneficio de las mayorías, ¿sí? O del colectivo. Y bueno, pasamos a otro reto que también es el reto 4, que es el de los derechos humanos y la Constitución. Ahí se les pide, por ejemplo, que ubiquen una noticia preferentemente actualizada en donde se esté vulnerando o aparezca pues el tema de los derechos humanos, ¿sí? En donde puede haber algún tratado internacional que es un ordenamiento federal, un ordenamiento internacional al cual México se haya sometido y que puede estar, por ejemplo, ayudando o alterando pues la resolución de ese tema. Por ejemplo, les pongo el caso, el tema del aborto, el tema, por ejemplo, el tema de la prisión preventiva oficiosa, el tema de los derechos de los migrantes, el tema de la salud, de la seguridad pública. Hay distintos temas que pueden estar regulados pues por la propia Constitución como un derecho humano y también por los tratados internacionales. A nivel nacional tenemos pues nuestro orden jurídico mexicano, pero también hay tratados internacionales que nos ayudan para blindar este sistema jurídico que tenemos a nivel local. Hay otro reto que es el reto 5, que es un cuestionario, que es la división de poderes, que es parte de lo que les expliqué de los niveles de gobierno u órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, y la división de poderes está para el reto 5, y para el reto 6, que es sobre la inconstitucionalidad y la controversia. En este reto 6 viene una lectura de una acción de inconstitucionalidad que emite un ministro de la Corte. Es sobre una ley de remuneraciones, es una ley que habla sobre el pago a los servidores públicos, y hay unos pronunciamientos muy interesantes. Claro, es una lectura, pues, de temas con un lenguaje, digamos, propio, pues, de los abogados, en este caso de los ministros de la Corte, que pudiera resultar a veces un poco complejo, pero sí necesito que le den una lectura y que hagan un reporte de lo que entienden. Auxíliense, por ejemplo, para estar checando algún término en un diccionario o con gusto pregúntenme y les explico a qué se refiere ese término que se emplea en la lectura. Entonces, primero hagan un resumen, como quien le platica a otra persona de qué trató una película, de qué trató el libro, de qué trató esa sección del periódico que estuvo leyendo. Hagan un resumen, un reporte de esa lectura, más que un resumen, un reporte de lectura, como quien platica pues de qué trató. Y después viene un cuadro comparativo de dos figuras de control constitucional que son las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Definan cada una de ellas, requisitos de procedibilidad y pues hagan ese comparativo y con eso se estaría terminando. No olviden, también en el curso hay un tema que es la autoevaluación y el tema de la autoevaluación pues también les asigna puntaje. Dentro de este análisis está, entre otras cosas, algo que no debemos de perder, que todos estos retos pueden estarlos mandando en un primer envío. Yo hago una retroalimentación. Si hay algún tema que haya observado que no se haya incluido o que lo hayan puesto, a lo mejor no de una manera muy acertada, conforme la rúbrica con base en la firma, ahí les hago el señalamiento y pueden hacer un segundo envío para ver que se haya cumplido pues a cabalidad. No olviden que es el 29 de mayo, cuando se estaría terminando propiamente este curso para el envío. Y bueno, la Constitución General de la República, que es nuestra Constitución Federal, como les decía, se integra por 136 artículos. Esos 136 artículos se dividen o se agrupan por 9 títulos, ¿sí? Por 9 títulos. Esos 9 títulos, la primera parte, pues es la parte dogmática, que se integra por los primeros 29 artículos. Ahí encontramos los derechos humanos. Antes se les llamaba garantías individuales, pero ahora son los derechos humanos. Y hay otra parte que es la
orgánica, que se refiere a la organización del Estado mexicano y se refiere a la organización, estructura y funcionamiento del Estado mexicano. Como les decía, pues ahí nos va a decir en esa parte orgánica que existen pues los 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, que existe división de poderes a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal no hay división de poderes, es un solo poder que es un órgano colegiado que es el ayuntamiento. Dentro de estos 9 títulos está el primer título que habla, pues, como decía, de los derechos humanos. El segundo título nos habla de la forma de gobierno del Estado mexicano, que es una república, en oposición a una monarquía. Somos una república, o sea, no tenemos rey, por eso no somos una monarquía, somos una república. Hay una división de poderes, un ejecutivo, un legislativo y un judicial, y lo más sano es que hay un equilibrio de poderes. Precisamente si algo se le pasa al poder ejecutivo, pues está el poder legislativo para que logre sacar lo mejor en beneficio del país. Y si algo se le pasó a estos 2 poderes, pues está el poder judicial por si algo se le pasó a esos poderes y en conjunto esos 3 órdenes de esos 3 poderes logren lo mejor para el país, más allá de partidos políticos, más allá de intereses. Eso es el deber ser, que todos apoyen para buscar lo mejor para los connacionales, para los mexicanos. Eso es lo que mandata pues la Constitución, que haya un equilibrio de poderes. Además de las formas de gobierno están las formas de organización, ¿sí? De la división de poderes y regulación de estos. Hay otro, sí, adelante, José Manuel. Bueno, se supone, profesor, que la idea es regular y hacer un bien común para todos, pero, por ejemplo, yo veo que más que nada los partidos políticos le hacen un poco de daño hacia, se podría decir, hacia el pueblo, porque en vez de opinar o hacer algo para que esté bien, se pelean entre ellos, ya es como una rivalidad política. O sea, usted propone algo que está bien, pero si usted es de Morena y yo soy de PAN, pues yo voy a ir en contra de usted. Ahí, lamentablemente, es esto que tú comentas muy atinadamente. Aquí conviene decir que los representantes populares, los diputados, por ejemplo, pues son diputados de los que votaron por él, de los que no fueron a votar y de los que votaron en contra. Y debe de representar a todos, desde luego, a partir de su perfil, a través de su formación, a partir de su enfoque, pues, pero deben de conciliar entre todos. Aquí lo que puede hacer mucho daño a los países, a esos comunes acuerdos, es polarizar y querer imponer. Creo que lo más sano es que lleguen a hacer política. ¿Qué es hacer política? Que dialoguen y que busquen lo mejor precisamente para la ciudadanía, sea del partido que sea. Hacia allá está el diseño de nuestra propia Constitución para que se logren construir esas estructuras. Si es necesario hacer algunas reformas o ajustes, que se hagan las reformas, pero siempre en beneficio, pues, de la colectividad, en beneficio de la sociedad. Entonces, es un llamado, pues, que se tiene que hacer a toda los que integran el poder, en este caso, legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Lamentablemente, pues sí se dan esas situaciones, pues es importante que se elijan a las mejores personas preparadas. Rápidamente contesto también una pregunta: ¿por qué a nivel municipal no hay división de poderes? No hay división de poderes porque se supone que la estructura o el diseño en el que estamos es un solo órgano, es decir, en el poder, en el ayuntamiento se integran las funciones del ejecutivo, del legislativo y judicial. Ese es un diseño que viene desde 1824, desde esa constitución, y es el que se mantiene hoy en día. Sí, Cristina, José Manuel, espero haber contestado un poco a la duda. Y Cristina, adelante. Profe, está la intervención ya de la ONU por tantos asesinatos aquí en México que lo comparan ya como una guerra. ¿En qué momento ellos deciden o toman el consentimiento de qué gobernación o del presidente o ellos directamente dicen actuamos y actuamos? ¿Y van a entrar al país o cuál es el proceso, pues? Sí, bueno, aquí conviene decir que México es una nación soberana. Luego, entonces, ¿qué quiere decir eso? Decide que México se autodetermina, es decir, no se aceptarían imposiciones del extranjero.
Pero claro está que si hubiera violaciones a los derechos humanos previstas por los tratados internacionales que no sean respetados por la autoridad, entonces vienen resoluciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de la Comisión a nivel pues, mundial. Hay varios organismos que regulan y pueden estar derivándose con algunos vetos, con algunos embargos, con algunas prohibiciones, pero directamente nuestra Constitución impide que llegue una potencia extranjera y que venga, o debemos decir entre comillas, a poner orden y que destituyan y todo, porque eso es un derecho y es una obligación, es un derecho y una obligación de todos los mexicanos. Alterar o modificar nuestra forma de gobierno es un derecho y una obligación solo de los mexicanos. Si hubiera alguna situación extraordinaria, pues no está concebida por nuestra Constitución. Estaríamos hablando pues ya de una guerra, estaríamos hablando de otra situación, una invasión de una potencia extranjera, pero no tendría la atribución, de acuerdo con nuestra Constitución, una intervención de un organismo internacional o mucho menos de un país para tratar de meter orden, porque ese es un derecho, repito, y una obligación de los propios mexicanos. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues a través de las urnas, a través del voto. Sí. Pero no, lamentablemente, como decíamos hoy, ¿quién podrá salvarnos? Ya le decíamos al Chapulín. Sí, entiendo. Pero ya ahora no aparece ni el Chapulín. Están aquí en mi municipio, colonias se están organizando y ponen carteles ya de basta. Sí. Entonces vamos a llegar a una guerra civil. ¿Y en qué momento entonces dejamos que actúe la Corte Interamericana? Si es necesario, veo que ya, de hecho, ya no queremos ni salir. A cierta hora, por ejemplo, a las 7, a las 8 de la noche, ya no queremos salir. Entonces, sí existe ese temor, sí existe ese miedo. Nuestros gobernantes, desgraciadamente, ya en las patrullas andan, da miedo hasta avisarle a los policías cualquier situación de peligro. Entonces, ¿qué está pasando con México? ¿Por qué no reforman los salarios, el comportamiento ya de nuestros diputados, de todos nuestros gobernantes? ¿Por qué no se puede cambiar? Aquí es un pleito por el dinero, pero si se les pagara un salario normal a los diputados, yo creo que hacían lo que en China, ¿no? Ya no robaban, porque si no te fusilan y hasta tu cuarta generación ya no pueden tener cargos. Sí. ¿Por qué no? O sea, ¿en qué momento se puede hacer eso? Sí, entiendo que es un hartazgo de la propia ciudadanía y una impotencia y una rabia, un dolor que se presenta y que es necesario hacer esos ajustes precisamente para dar mejores salarios a los elementos de seguridad, porque pues, van a estar arriesgando ahora sí que la vida, la integridad, y que se pueda recuperar esa confianza en nuestras instituciones, y que realmente sean esa defensa frente a esos, y también lograr arrebatar a los jóvenes a la delincuencia organizada con mejores oportunidades, con mejores espacios de recreación, con mejores oportunidades para que puedan acceder a mejores oportunidades de empleo, empleos mejores pagados. Eso es lo que no se está haciendo en el gobierno, lamentablemente, en los 3 órdenes de gobierno y de todos los colores y a quien quiere decir, lamentablemente no hay una coordinación y está imperando precisamente los intereses políticos partidarios. Y bueno, pues qué puedo decir en este momento que estamos en campañas electorales, pero debe de haber una sincronía y deben de ponerse de acuerdo todos los colores precisamente para buscar mejores salarios, para buscar mejores condiciones, para buscar mejores empleos y en contra de la inseguridad. Y si hay alguien que sea malo, del partido que sea, hay que sacarlo. La cuestión es que hay que retomar ese pacto nacional para recuperar las riendas del país. No, y viene desde familia también, profe, porque, por ejemplo, llegan los niños o los jóvenes que no tienen dinero porque nada más los apoyamos para estudiar, no para que tengan dinero para que traigas de más. Entonces llegan estos personajes y les ofrecen mucho. Para ellos, para los niños y jóvenes es mucho, pero es poco en realidad. Entonces no hay mucho que hacer y mucho que trabajar. No, sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Quedan muchas reflexiones. Yo los invito a que sigamos estudiando